Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Así cantaba Daniel, Víctor y Violeta Parra, y aún nos siguen creciendo vallas, muros de la vergüenza, alambradas, la frontera verdadera que divide nuestro globo entre quienes nada tienen y quienes lo tienen todo. Si molesto con mi canto a alguien que no quiere oír, le aseguro que es un gringo o dueño de este país. Buenos días. Bienvenidas a la segunda jornada de estas 20ª jornadas sobre derechos humanos y migraciones aquí en Motril. Y empezamos esta primera sesión con un acercamiento a los derechos de las personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios. Para quienes han hecho de su existencia un modo de resistencia, como son las personas migrantes, la vulneración de derechos no termina con la muerte. Y testigo, y no solo porque den testimonio de, sino porque han recibido el testigo, la obligación en el mandato ético de transformar el dolor de la muerte en justicia para las personas muertas, pues tenemos aquí a Elena Leno Garzón y a Isabel Díaz Velasco. Las voy a presentar a las dos a la vez porque van a ir haciendo una aproximación a esta realidad a la limón. Elena Maleno Garzón ya lo conocéis, pero tengo la obligación de presentarla. Ella es una mujer almeriense, es periodista, es investigadora y es una persona defensora de los derechos humanos. Ha sido testigo de la realidad de las fronteras y tras su exilio obligado a España, tras su deportación de Marruecos, pues ahora es testigo de la realidad de esa frontera tan fina que separa la vida de la muerte. Isabel Díaz Velasco es una mujer leonesa, es abogada, es vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y fundadora del despacho de abogadas Medusa, donde hacen también un ejercicio de la abogacía con enfoque de género y derechos humanos, como por otro lado es la única manera de ejercer la abogacía que existe. Pues Elena e Isabel, tenéis la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, es un placer estar de nuevo aquí. Gracias, Luis Carlos, por estas jornadas y al resto del equipo que trabajáis todo el año para que nos podamos reunir aquí. Y es un honor estar con Patuca y con Isa, claro que sí, compartiendo aquí a la limón. Yo quería empezar con una reflexión. Benjamina vivió hace 530.000 años. Fue encontrada en la cima de los huesos de Atapuerca, en enterramientos colectivos donde ya se realizaban ritos funerarios. Vivió 10 años con una rara enfermedad que le provocaba retraso mental y problemas psicomotores y necesitó cuidados a lo largo de su corta vida. Romito era también un joven de hace 12.000 años que fue hallado en el sur de Italia, en otro enterramiento, también con una enfermedad ósea. La investigación sugiere que recibió cuidados y que en su entierro fue tratado con el mismo respeto que el de otras personas que estaban en la cueva, lo que ha sido interpretado como un gesto de cuidado, de cercanía. Y es que para empezar esta mesa yo creo que tenemos que retrotraernos a nuestra ancestralidad, a nuestra humanidad, para comprender que existe una tradición de pensamiento, de vida, que considera el entierro digno como una expresión fundamental de humanidad, de respeto y de cuidado del otro. Y esto nos tiene que llevar, ¿no? Nos va a llevar durante toda
esta mañana a los derechos de muchas víctimas olvidadas, entre ellas las víctimas de las fronteras. Todas esas víctimas que no son buscadas, que no son enterradas con dignidad, no salen de la nada, no se mueren por el azar, como nos quieren hacer creer, ¿no? Se mueren porque hay una guerra. Y en esa guerra hay quienes deciden quién vive y quién muere. Hay quienes deciden qué vidas son desechables. Y esas vidas atravesadas por la deshumanización y por el racismo también nos hace ver por qué esa desprotección se lleva hasta la muerte. Y se lleva hasta la muerte como una forma de tortura. Porque no solo es una tortura y una tortura a la memoria colectiva de personas que estaban intentando buscar una vida mejor, que estaban intentando ejercer derechos como el derecho al movimiento, sino que es una forma de tortura a sus familias y a las colectividades y a las comunidades que las protegieron en vida y que las buscan cuando están ya muertas. Pero es que no solo pasa que olvidamos esas víctimas desde el lado pues del represivo, ¿no? De ese Estado represor que ejerce el control de fronteras. Olvidamos a esas víctimas desde las propias políticas de la compasión y desde la propia industria humanitaria, desde las propias organizaciones, colectividades, comunidades de nuestras comunidades que deberíamos protegerlas, no las estamos protegiendo. Y esa estigmatización y victimización que son ejes centrales al final de esas políticas de la compasión, las siguen acompañando en la muerte también. Esta es la frontera occidental euroafricana donde nosotras trabajamos y donde hay miles de personas desaparecidas y cientos de tumbas sin nombre. Mirad, en la ruta terrestre hace unos días notificaron a la hermana sudanesa de un chico sudanés que murió intentando cruzar a nado a Ceuta. Ella está en Libia y le notificaron las autoridades de Marruecos a través de la embajada de Libia, de Sudán en Libia, que se había encontrado la mitad del cuerpo de su hermano. Creen que es su hermano porque llevaba su pasaporte. Bueno, pues esta mujer, imaginaros, es refugiada en Libia. Y bueno, pues ni siquiera no tiene las herramientas ni para identificar, ni para viajar, ni para saber cómo se va a enterrar a su hermano. Mirad, en Parla vive un hombre mayor. Este hombre lleva muchos años viviendo en Parla. Su hijo desapareció en una patera que cruzó la ruta de Alborán en el año 2018. Sigue buscando a su hijo desesperadamente. A veces nos llama, cada 2 meses nos dice: oye, mi hijo lo han visto en Mauritania, ¿podéis investigar si está en Mauritania? Otras veces nos dice: no, es que lo han visto ahora en el desierto del Sáhara, es que lo han visto, y no deja de llamar. Lleva años llamando desde que desapareció su hijo. El otro hijo, que vive en Almería, nos dice: tened paciencia, porque es que nunca va a asumir que no tiene evidentemente un cuerpo para subirlo, que mi hermano ha desaparecido. Ayer mismo fue enterrada en Formentera una mujer que viajaba en una patera, que estaba embarazada de una niña, un embarazo de 5 meses, y fue enterrada en Formentera. No sabemos nada ni de su familia ni de su identidad. Y bueno, pues seguimos buscando a esa familia, esa identidad. Pepín, el enterrador, en las paredes del cementerio de Formentera, que es un cementerio muy pequeñito, lo que ha hecho Pepín, el enterrador, es escribe con pintura roja, muerta en el mar, pone la fecha y pone el nombre si lo tiene, y si no, pone desconocido. Porque Pepín siente que a lo mejor cuando él no esté y haya familias que vengan a buscar e identificar a las personas muertas, pues podrán encontrarlas. El pequeño Samuel fue encontrado en una playa de Cádiz, en la ruta del Estrecho. Su madre había aparecido también muerta en Argelia. Su padre estaba en República Democrática de Congo, y ahí se hizo un trabajo para que el padre pudiera ir a Argelia, enterrar a la mujer, y después pudiera venir y enterrar a Samuel, que está enterrado en Cádiz. Buyagi,
identificó el cadáver de su hermano en Tenerife, en esa ruta atlántica, y nos acompañó a Bruselas para hablar de la situación de las personas, de las víctimas de las fronteras ante las autoridades que son los victimarios que están provocando todas esas muertes. Y fijaros que el cuerpo del hermano de Buyagui pudo ser repatriado a Mali. Y ahí nos hizo una llamada, una videollamada, y empezamos a ver cómo era el entierro, y vimos que venía gente de todos los pueblos de alrededor, y le dijimos a Buyagui: oye, ¿tu hermano era muy conocido? Y dice: no, ¿sabes lo que pasa? Es que de todos estos cuerpos de todos estos pueblos faltan cientos de jóvenes, cientos, y es la primera vez que un cadáver vuelve, es la primera vez que ven que hay un muerto, y es la primera vez que muchas familias dicen que a través de este entierro están enterrando también a sus familiares. Por eso, para nosotras, pensando y acompañando a las familias de las fronteras, nos dimos cuenta de que las cifras eran importantes, que no era baladí que los victimarios escondieran esas cifras, que no es baladí que organizaciones como la Organización Internacional de Migraciones o otras organizaciones que están vinculadas a los estados o a los sistemas de Naciones Unidas den unas cifras mucho más bajas de las cifras reales que sí están siendo contadas, que sí cuentan en esos pueblos que os comento, que sí cuentan en los listados de familias. Nos dimos cuenta de que hay que construir otro relato, y que en la construcción de ese relato de todas esas víctimas podríamos señalar a los victimarios. La macrovictimización es lo que define ahora mismo a todas las víctimas de las fronteras y a sus derechos, porque la macrovictimización no, es un proceso en el que no solo hay una víctima, sino que hay muchas, donde el daño es colectivo y social, donde el daño no es solo individual, no es solo un daño a las familias, que puede durar en el tiempo o repetirse en el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos enterrando cadáveres en nuestras fronteras? ¿No? Desde hace más de 30 años que llegó el primer cadáver aquí a las costas andaluzas. Y que esa macrovictimización deja efectos intergeneracionales, deja efectos que tienen una memoria traumática para las generaciones y para las propias comunidades. Podemos hablar de una victimización a gran escala, colectiva y ligada al abuso de poder o a la violencia sistemática. ¿Y qué más violencia sistemática hay en las fronteras? ¿Qué más espacio de violencia sistemática y de impunidad sistemática que las fronteras? Detenciones arbitrarias, expulsiones forzadas, violencia policial, naufragios evitables, muertes por dejación de responsabilidades. Esta repetición de daños, que es continua y organizada, tiene un impacto colectivo, y a eso llamamos macrovictimización. Y ahí es donde tenemos que hablar, que nos ampliará ahora Isa, todo el tema de los derechos no reconocidos de las víctimas. También hay una resistencia, evidentemente, ante esos procesos de macrovictimización. Aunque los Estados europeos las nieguen, las víctimas son buscadas, las víctimas son lloradas, las víctimas son enterradas o en intento de identificarlas, enterradas por las propias comunidades migrantes. Nosotras tenemos que decir que hemos acompañado a muchas personas de las comunidades que hacen un esfuerzo grandísimo, por ejemplo, en lugares como Marruecos, en lugares como Túnez o lugares como Argelia, que cuando hay naufragios se acercan a las morgues, intentan identificar, intentan llamar a las familias y hacer entierros con dignidad. Ahora mismo hay, por ejemplo, víctimas de la valla de Ceuta, las grandes invisibilizadas en estos últimos tiempos, porque parece que la valla ya no existe. En el lado de Marruecos, 15 cadáveres de jóvenes que están en una morgue y que se han intentado identificar y no ha sido posible, pero las comunidades van a hacer un entierro con dignidad cuando esos cadáveres tomen sepultura, ¿no? Y también están las organización de las familias. Las familias son defensoras de sus derechos, porque también las familias son víctimas de este proceso de macrovictimización y porque también las familias se organizan para poder
mitigar ese daño. Hay familias que se conocen. Imaginaros cayucos que salen desde las costas de Senegal, donde salen huyendo, como pasaba en el año 2023, son todos del mismo pueblo, son todos familias, entonces las familias ahí se autoorganizan. Hay familias que no se conocen de nada. Por ejemplo, nos encontramos pues personas que salen en una embarcación desde Argelia, que se han encontrado en la propia embarcación, pero que las familias lo que hacen es que cuando buscan la embarcación, y lo hacen a través de redes sociales, contactan con otras familias, crean grupos de WhatsApp y se apoyan. Se apoyan, por ejemplo, pues si hay algún familiar que tiene familias en Francia y otros solamente tienen familias en África, no se pueden desplazar, lo que hacen es organizarse para poder poner la denuncia en nombre de toda la embarcación que está desaparecida. Tenemos familias que han hecho un largo proceso. Las víctimas de las fronteras no solo son, llevan muchísimas décadas, desgraciadamente, este tipo de políticas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las familias tunecinas de Annaba. Las familias tunecinas de Annaba, que fueron desapariciones múltiples en el año 2006, lideradas por un abogado que se llama Kuseila, peleó en Naciones Unidas para que esas desapariciones fueran consideradas como desapariciones forzadas, como desapariciones provocadas por la acción de los Estados, y lo consiguieron. Y las familias de Annaba, que siguen buscando, porque lo que quieren es tener los restos, y lo que quieren también es que los gobiernos acepten su responsabilidad en actos de reparación, pues consiguieron, ¿no?, esa declaración que nos hablará ahora también Isa, de todo lo que significa esa declaración de desapariciones forzadas. Nosotras entendimos, ¿no?, lo que significaba hacer memoria con las víctimas de Tarajal. Esta foto es de una de las mamás de Tarajal, y cuando viajamos allí, que estaba también Javi, estaba también Patuca, entendimos que ellas eran el camino, ¿no? Las familias, es el camino más real para revertir, ¿no?, estas muertes en las fronteras. Y las familias nos decían, pues la paciencia de una madre es infinita, ¿no? Porque nosotras le hablábamos de los largos procedimientos judiciales, de que a lo mejor no llegaríamos a nada, y decían, no, la paciencia de una madre es infinita, y con el tiempo hemos aprendido que no solo la de una madre, sino la de toda la familia, porque cuando la madre muere o el padre desaparece, la familia toma el relevo, ¿no? Esto no se olvida. Pero esto no nos es algo lejano, como yo os decía al principio. Tenemos el ejemplo de las víctimas de la guerra civil. Tenemos bisnietos enterrando, ¿no?, huesos que tienen un significado porque son personas y porque han sido personas represaliadas, ¿no? Entonces, son los mismos procesos, son procesos que entendemos y que conocemos en el Estado español, pero que desgraciadamente hay un racismo estructural y hay un racismo brutal que los atraviesa, que además nos impide, ¿no?, entender esos procesos, compartir esos procesos de forma comunitaria con las personas que están buscando. Entonces, entendimos también lo que significaba, que ahora Isa también va a explicarlo más desde un punto de vista jurídico, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la justicia y la lucha, ¿no?, por la no repetición. Y tuvimos y tenemos muchos desafíos en el camino, ¿no? La criminalización de la migración, ¿no?, y de las familias. Es decir, nosotras hemos visto cómo llegaban familias a una comisaría en Palma, en Almería, en Murcia, en Palma de Mallorca, ¿no?, en Las Palmas, en Palma de Mallorca, y la policía le decía que se fueran a África a poner la denuncia, que no se podía denunciar a las desapariciones en frontera. Nosotras tuvimos hace años, cuando empezamos a trabajar, una reunión con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que nos decían que no se podían poner a las desaparecidas en frontera en el centro porque iban a subir mucho las cifras de las desapariciones. Pero claro que sí que van a subir, porque existen, gracias al trabajo de las familias, que pico y pala volvían a las comisarías, que pico y pala a veces había que acompañarlas y decirle al policía, no, hay que poner una denuncia, tienen derecho a poner una denuncia, cualquier persona desaparecida debe ser denunciada. Se consiguió que ahora, si lo veis, pues hay anuncios de esos desaparecidos o en los listados del Centro Nacional de Personas Desaparecidas como desaparecidas en frontera. Si os fijáis, eso hace muy pocos años que las familias han conseguido esto, pero bueno, son pasos que se han dado.
Luego, los bulos. Claro, estos bulos, la desprotección, cuando no se protege a las familias, lo que pasa es que, por ejemplo, la Guardia Civil detuvo a 14 personas pertenecientes a una trama que se lucraba mintiendo a las familias y diciendo a las familias que sus hijos estaban vivos en centros de detención, que había cárceles secretas en Murcia, y que tenían que pagar para que estuvieran bien en esas cárceles y que cuando su hijo cumpliera 18 años sería liberado. En Motril nos pasó que una familia que vino a Motril buscando le habían dicho que su hijo le habían encontrado con droga y que lo habían metido en la cárcel. La madre, que vino desesperada buscando a Motril, imaginaros, encima estaba enfadada porque no entendía cómo su hijo había llevado droga con él. Y el hijo, al final, se encontró su cuerpo, el hijo se había ahogado. Bueno, pues todo era información que venía de esa trama. En esa organización, además, cuando se encontraba un cadáver, tenían acceso, no sabemos cómo, a las fotos de los cadáveres, a las fotos de la autopsia, se la pasaban a todas las familias y a cada familia le decían que era su muerto. Imaginaros el trauma de ver la foto de una autopsia y que te digan que es tu familiar. En esa red hay personas investigadas del Ministerio de Justicia, personas investigadas de las morgues del Estado español y personas investigadas, hay que decirlo también, de una organización social sin ánimo de lucro del Estado español. Por lo tanto, queremos protección también para las familias. Queremos que las fuerzas de seguridad del Estado, que ni siquiera las protegen en sus derechos, tienen también que protegerlas de esos bulos, de esas falsas noticias y de las extorsiones. Y luego hay un problema muy complicado, ¿no? Están aquí mis compañeras de Caminando Fronteras, las voy a mencionar, Cristina, Monse, Usama, Maribel, que sabemos que en el día a día nos cuesta mucho y es cuando una embarcación desaparece completamente. Muchas embarcaciones se las traga el mar y es muy difícil explicarle a las familias cómo eso es posible. Y muchos nos dicen, pero es que puede haber naufragios y nadie verlo. Pero de verdad no ha quedado nada, no ha quedado ningún resto con el que yo pueda, ¿no? Por ejemplo, pues hay embarcaciones que incluso han llegado a países de América, ¿no? A Brasil, a Trinidad y Tobago, y a partir de ahí ya esos familiares han dicho, bueno, por lo menos vieron la embarcación. Es verdad que solamente había huesos de 9 personas, pero puedo cerrar el duelo. Y bueno, eso es algo que nos cuesta muchísimo, ¿no? Cuando trabajamos y acompañamos a las familias. Y cuando hablamos de desaparecidas, claro, esas desaparecidas sufren un duelo ambiguo, ¿no? La persona sigue presente, eso es lo que significa ese duelo, pero sigue presente psicológicamente, pero no hay una presencia física, no hay un cuerpo, no hay una confirmación, no se ha podido hacer un ritual de despedida. La familia incluso se niega a llorarla, ¿no? Pero además es que la familia se queda en un limbo legal, porque claro, si tú en tu país tienes un hijo, ese hijo nunca es huérfano. Si tú en tu país tienes que repartir una herencia y esa persona no está muerta, esa herencia nunca se puede repartir, ¿no? Entonces hay unas consecuencias también, en ese duelo ambiguo, unas consecuencias legales que son muy, muy brutales. Y además hay una impunidad terrible frente a ese duelo ambiguo y es que nunca vemos que el Estado investigue, nunca vemos que el Estado actúe de oficio, que abra diligencias, que ahora Isa nos explicará un poco todas esas diligencias que debería abrir policía para esas búsquedas y que se quedan al final en una denuncia que se queda en nada, ¿no? Familias que hacen un esfuerzo tremendo por intentar llegar al Estado español o hacerlo de alguna manera cuando no tienen capacidad de llegar al Estado español. Aquí veis, esto es una foto de unos familiares de Figueras. Estos chicos se hunde un cayuco frente al Hierro, se recuperan unas personas muertas y nos llaman de las familias que están en Figueras y nos dicen, creemos que son nuestros familiares, vamos a organizarnos con el trabajo, y vamos a bajar. Nosotras avisamos al Hierro y les decimos, oye, hay familiares que van a bajar
y a identificar y a buscar a sus seres queridos. 3 días tardaron en bajar. Ya no pudieron identificarlos porque, como los veis, están en la foto, están frente a sus muertos. Imaginaros cuando ellos logran bajar después de yo qué sé, pues decirle a tu jefe, no, es que mi hermano se ha muerto. ¿Cómo que se ha muerto? Sí, pero no sé si es él, si no es él, tengo que bajar. Y dijimos, entendemos que en el Hierro no hay frigoríficos, ¿no? Pasa lo mismo en Ceuta, entendemos que hay ciertas dificultades, pero también entendemos que no se pueden guardar los cuerpos mucho tiempo, pero también entendemos que estas víctimas son unas víctimas que tienen unas características especiales que deberían ser tenidas en cuenta por las administraciones del Estado. Y luego tenemos pues todas esas tumbas sin nombre, ¿no? La tumba en tierra que tenéis aquí es una tumba de un macro entierro en Tánger, en el cementerio cristiano, de unas mujeres y sus hijos que se ahogaban en el estrecho de Gibraltar. Sabíamos dónde se estaban ahogando. Salvamento Marítimo de Tarifa dijo que no iba, Marruecos dijo que tampoco iba y se ahogaron y las recogieron en bolsas con los hijos y las hijas. Y bueno, como nosotras las recogieron en bolsas y las llevaron a Marruecos. Como nosotras dijimos que eran cristianas de confesión, que por favor las enterraran en el cementerio cristiano, y dijeron sí, las vamos a enterrar ahí, y enterraron a 9 personas juntas en esa tumba. Después, la otra tumba que veis ahí es la tumba de una niña de 17 años. Esa tumba estaba en Ibiza, y esa tumba, la hermana de la niña nos contacta y nos dice que cree que el cuerpo de su hermana ha llegado a España, pero que le están pidiendo 5.000 euros, era esta red que os cuento que fue desmantelada, 5.000 euros por decirle dónde estaba el cuerpo. Nosotros le dijimos a la hermana que no pagase nada, que viniese y que pusiese una denuncia. Vino, no pudo ir a Baleares porque estaba en situación administrativa irregular, pero vino desde Francia, puso la denuncia en Murcia, y pico y pala, no entendíamos por qué la policía no nos daba información de dónde estaba el cuerpo, ¿no? Después de haber puesto una denuncia, donde ella había denunciado también la extorsión que le estaban haciendo. Y entonces, bueno, finalmente el policía nos informa que el cuerpo está en Ibiza y que ha sido enterrado. Entonces, esta es la tumba de ella y bueno, pues lo que hicimos fue explicarle a la jueza que lo habían enterrado, que la hermana lo estaba buscando y que, por favor, si podía, pues claro, hay una ley de exhumación de cadáveres después de ser enterrados que tiene unos tiempos, y por favor podía mandar los restos, aunque hubiera sido recientemente enterrada. La jueza dijo que sí, se llevaron los restos a Argelia, y una de las cosas que conseguimos con este caso, que imaginaros, parecería obvio, pero no es obvio, es que la familia tuviera las cosas personales de ella. Porque muchas veces ni siquiera se devuelven las cosas personales a las familias. Eso también hay que pedirlo, porque no es obvio, no piensan las autoridades españolas que una madre argelina quiera tener el collar y la pulsera de su niña. O sea, creo que eso nos habla mucho de cómo ese racismo atraviesa a las personas. Las familias no pueden solicitar visados, no pueden hacer un ADN. Voy terminando. En el país de origen, luego ya hablaremos de eso, ¿no? Tenemos capacidad de hacer ADNs en las embajadas y no lo hacemos. Bueno, hay una serie de medidas que se podrían tomar en cuenta, que hablaremos al final de la charla, y que hemos pedido a las autoridades que se hagan, ¿no? Y una cosa que es importantísima y que mucha gente también obvia, ¿no? Cuando hablamos, pues por ejemplo, hemos tenido personas fallecidas en Algeciras y hemos pedido que se trasladaran al cementerio musulmán de Málaga, y entonces todos son problemas, o sea, como que se es menos sensible, ¿no? También a la confesión religiosa, sobre todo en el Estado español, si es musulmana, a la confesión religiosa con las que estas víctimas vivieron. Y nada, yo con esto termino y le paso a Isa. Gracias. Lo mejor es también
¿Preferís cambiaros el sitio? Estáis más cómodas, ¿vale? Aunque luego os volváis a cambiar, no pasa nada. No. Vale. Aunque luego os volváis a cambiar. La tecnología. Bueno, muchas gracias. Voy adelantando mis agradecimientos, sumándome a los de Elena. ¿Así se me escucha mejor? Vale. Mientras voy poniendo la presentación. Y quiero agradecer también, bueno, sobre todo a las personas que habéis organizado estas jornadas y que contéis con nosotras para hablar de un tema de estas características, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿no?, las personas migrantes, los derechos de las personas migrantes, pero nunca pensamos, como han adelantado las compañeras, qué pasa después de la muerte o el naufragio de estas personas. Voy a cambiarme. Entonces, bueno, y sobre todo también porque, y sobre todo escuchando ahora a Elena, antes de entrar en materia, hay una cuestión bueno, que yo considero principal, y es que la vulneración de derechos que sufren las personas migrantes o personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios es una vulneración constante, o sea, nunca cesa, ¿no? Y eso para los sistemas jurídicos occidentales es muy difícil de, como veremos ahora, como de esquematizar, de regular, de intentar concretizar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy complejo acompañar a personas que se encuentran en esta situación porque ya nos hemos encontrado que la primera dificultad es poner una denuncia. Es decir, es un trámite relativamente sencillo para todas las personas que nos encontramos aquí, pero para las personas que están en esta situación no lo es. Entonces, bueno, a ver. Vale, para hablar de... Bueno, yo voy a estructurar mi ponencia hablándoos primero de la condición o la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios, como una consideración previa, porque veremos a lo largo de la ponencia que se utiliza para enmarcar las políticas públicas, las normas, la jurisprudencia que se publica, por así decirlo, en estas situaciones. Luego voy a hablar de manera paralela de las obligaciones de los Estados en estas cuestiones y finalmente intentaré aterrizar cómo estos derechos en la teoría se materializan en la práctica y en el día a día de las personas que están en esta situación. Y como os decía al principio, para empezar a hablar de esta cuestión tenemos que entender qué es la vulnerabilidad y qué es el concepto de vulnerabilidad. Sin entrar a analizar las diferentes teorías y enfoques de la vulnerabilidad, simplemente unas pautas, ¿no?, para que entendamos un poco la tesis de la que partimos. El concepto de vulnerabilidad históricamente se ha venido construyendo a raíz de dos enfoques principalmente, ¿no?, el enfoque de la universalidad y el enfoque de los grupos vulnerables. El enfoque de la universalidad nos dice que todas las personas somos vulnerables porque es una condición inherente al ser humano, y el enfoque de los grupos vulnerables, que es el que tradicionalmente ha utilizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el que nos dice que las personas son vulnerables porque pertenecen a un colectivo. Y si os fijáis, las personas solicitantes de asilo, refugiadas o niños y niñas no acompañadas solicitantes de asilo, pertenecen a esos colectivos vulnerables. Este concepto en la práctica jurídica ha ido desarrollándose y digamos que se ha ido interconectando, ¿no?, y es lo que también conocemos como la interseccionalidad. Y de ahí es la premisa la premisa que yo quiero fijar para la ponencia de hoy, y es que las personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios sí son personas en situación de vulnerabilidad porque pertenecen a un colectivo concreto que está en situación de vulnerabilidad, pero además, desde ese enfoque de la universalidad, las personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios no forman parte de un todo y no son un grupo homogéneo. Por lo tanto, tenemos que considerar las medidas de justicia, reparación, memoria y demás de manera individualizada también, además de las medidas que adoptemos como colectivo. Pues bien, ¿de qué hablamos para centrar un poco también el debate a nivel teórico, ¿no?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personas desaparecidas?
Hasta el 2017, los instrumentos de soft law, los instrumentos jurídicos, no encontraban o no habían considerado las desapariciones de personas migrantes como desapariciones forzosas. En el 2017 se crea un grupo de trabajo dentro del Comité sobre Desapariciones Forzosas que empieza a estudiar esta cuestión y empieza a enmarcar las desapariciones de personas migrantes como desapariciones forzosas según entiende la Convención. Y esto nos trae un nuevo paradigma sociojurídico, ¿no? Según el cual la desaparición de algunas personas migrantes puede responder a un acto de desaparición perpetrado por agentes estatales o no estatales. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas en contextos migratorios responden a la definición de personas en desapariciones forzosas, ¿vale? En contextos de desaparición forzosa. Entonces, el comité lo que viene a decir en el 2023, en su primera observación general, que la dedica expresamente a las desapariciones forzosas en contextos migratorios, es que tenemos que hacer esa diferenciación. Por una parte, las personas desaparecidas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, a efectos de sus propias operaciones y también a efectos del comité, son personas que se encuentran en paradero desconocido para sus familiares o que, en base a información fidedigna, hayan sido dadas por desaparecidas de conformidad con el derecho interno en relación con un conflicto internacional o una situación de violencia o disturbios de carácter interno. Y, por otra parte, el comité especifica que de todas esas personas que se encuentran en paradero desconocido, en el caso de los contextos migratorios también, de todas esas personas, muchas de ellas pueden ser víctimas de un acto de desaparición forzosa. Y esto sucede en aquellos casos, en virtud de los artículos 2 y 3 y 5 de la Convención, en aquellos casos en los que se ha cometido un delito contra la persona que ha desaparecido. Y además el comité identifica diferentes factores que contribuyen de manera directa o indirecta a que esta desaparición sea considerada un acto de desaparición forzosa o una desaparición forzosa, ¿no? O al menos aumentar el riesgo de que eso haya sido así. Y entre esos factores destaca diversas prácticas de los Estados y de sus agentes y, en concreto, políticas restrictivas y deshumanizadoras de gestión de fronteras. Cito textualmente. Ya que éstas contribuyen directamente a la desaparición de migrantes, ¿vale? Y concretiza qué prácticas o a qué prácticas se refiere. Y entre ellas nos encontramos la detención de personas migrantes, las devoluciones en caliente y devoluciones en cadena en tierra o en mar, la omisión sistemática del deber de búsqueda y salvamento, la connivencia entre agentes estatales y grupos delictivos organizados, las políticas que criminalizan a los migrantes y a la propia migración, y la inexistencia de mecanismos efectivos de búsqueda, identificación y restitución de cadáveres. Por lo tanto, no todas las desapariciones en contextos migratorios deben o tienen por qué ser consideradas desapariciones forzosas, pero en muchos casos sí que lo son. Y como tal, se deben de investigar, buscar a sus responsables y proteger a las víctimas. Como vamos a ver a lo largo de la ponencia, y ya ha adelantado Elena, lo cierto es que muchas de estas prácticas estatales no nos resultan ajenas en el contexto español. Y desde luego, ni como sociedad ni como sistema jurídico consideramos que esto puedan ser desapariciones forzosas, lo que está pasando en contextos migratorios. Y precisamente por eso, en nuestro imaginario, no consideramos que una desaparición de una embarcación que está llegando a las costas españolas pueda ser objeto de una desaparición forzosa. Por eso lo que vamos a hacer hoy, en ese análisis de los derechos y de la jurisprudencia y de las normas en las que nos movemos, es un análisis ad hoc de estos derechos aplicados analógicamente a estas realidades, ¿vale? Que veremos cómo, claro, esto responde a que efectivamente hay una lógica sur-norte y que, por lo tanto, pues en esa búsqueda nunca han estado presentes las personas, ni las familias, ni las víctimas de las fronteras. A partir de ahora hablaremos de manera indistinta, aunque haremos referencia de manera concreta, a desapariciones forzosas y a personas en paradero desconocido en contextos migratorios, ¿vale? Para hacer y seguir la diferenciación que hace el comité. ¿Qué derechos tienen las personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios? El primero, el derecho a la búsqueda y el rescate en el mar. Y esto es un derecho obvio que
efectivamente este sí que está en el imaginario colectivo, entre todas nosotras, y es en virtud de la Convención SAR, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, toda persona que se encuentra una persona en riesgo en alta mar tiene obligación, y todos los estados tienen la obligación de acudir a su rescate. Sin embargo, hoy nos seguimos encontrando naufragios de manera reiterada en las Canarias. Tenemos el naufragio de Cutro, tenemos diversos naufragios en las costas españolas, provocados o no, pero sucedidos por una falta de entendimiento entre las autoridades competentes para determinar si eso era una zona SAR o no. De hecho, en el 2023 el Defensor del Pueblo interpuso o abrió un caso... Una investigación, una investigación respecto a un naufragio sucedido en estas circunstancias llegando a las Islas Canarias. Y de hecho tendremos, que luego haremos referencia a ella, una sentencia del 2025 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que lo que se analiza es si efectivamente se vulnera el derecho a la vida de una embarcación que estaba llegando a las costas griegas, y en esta discusión no se acudió a su rescate y luego no se investigó efectivamente estas muertes y estas desapariciones. Luego tenemos el derecho a no sufrir discriminación. Y a pesar de que a priori no veamos una relación directa con la situación o las circunstancias en las que nos estamos encontrando, de las que estamos hablando, el Comité sobre Desapariciones Forzosas considera que es uno de los factores especialmente preocupantes en las desapariciones forzosas en contextos migratorios. Y lo considera así en 4 momentos. O sea, para el Comité hay 4 momentos que son fundamentales en el que el derecho a la no discriminación está siendo vulnerado de manera sistemática. Primero, destaca la discriminación estructural que pueden sufrir estas personas en país de origen, ¿no? Es decir, los efectos salida. En segundo lugar, los elementos discriminatorios que pueden contener las propias políticas migratorias, como por ejemplo, que ya ha mencionado Elena, las restricciones a las concesiones de determinados visados para poder salir de sus propios países. En tercer lugar, considera el Comité que hay ciertos grupos de personas migrantes, volvemos aquí a la concepción de la vulnerabilidad, que pueden sufrir discriminación durante el proceso migratorio sobre la base de su situación migratoria socioeconómica, sus características personales, como puede ser la religión, la raza, el origen étnico, la edad, etc. Y todo esto haciéndoles aún o situándose en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por último, y en este caso especialmente relevante, es la discriminación, según el Comité, también puede afectar al disfrute por las víctimas y por sus familias de sus derechos relativos al acceso a la justicia, reparación, memoria, etc. ¿Vale? Y el Comité lo especifica en concreto en el acceso a la justicia, en la participación activa de ese proceso de búsqueda, en el acceso a asistencia letrada especializada, en la información en un idioma que comprendan, la protección y el apoyo y la presencia durante las audiencias judiciales. Y esto es importante porque cuando hablamos de desapariciones en contextos migratorios y las familias, y sobre todo el contexto que nos ha trasladado Elena, claro, es que estos son dificultades que se encuentran en el día a día todas las familias. Y para el Comité es uno de los elementos fundamentales de que se vulnera el derecho a la discriminación, a no sufrir discriminación. Luego tenemos un derecho que en nuestro sistema jurídico también es muy evidente, ¿no? Que es la investigación suficiente y eficaz. Y en estos casos también importante el derecho a la vida en su vertiente procesal, en términos jurídicos, que viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la jurisprudencia? Si tú tienes obligación de proteger el derecho a la vida y te han denunciado una desaparición o una muerte en situaciones sospechosas, tú tienes la obligación de proteger ese derecho a la vida a través de una investigación suficiente y eficaz. Y eso, esa jurisprudencia se ha desarrollado en torno a una serie de supuestos que en ningún caso tienen que ver con desapariciones en contextos migratorios. El Comité, volviendo otra vez en este caso el Comité de Derechos Humanos, en la Observación General sobre el Derecho a la Vida, define desaparición como una amenaza grave para la vida y una situación de riesgo constante de muerte. Y partiendo de este escenario,
si cogemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que nos dice es que los Estados tienen el deber de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares, lo que incluye la obligación de llevar a cabo una investigación rápida de las alegaciones relativas a vulneraciones del derecho a la vida, incluidos los casos de muerte y de desaparición. Y en el contexto español, esta obligación es clara bajo los artículos 24 y 15, ¿no? Por una parte, el Tribunal Constitucional tiene una amplia jurisprudencia respecto a lo que significa la suficiencia dentro de las investigaciones penales. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional utiliza también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de hecho una reciente sentencia muy interesante que la señala ahí, la 126/2025, en el que considera que la investigación suficiente y eficaz es un deber de especial diligencia que cabe exigir a los órganos judiciales encargados de la investigación de los delitos. Perdón. En determinados supuestos en los que está concernida la posible conculcación de derechos humanos de carácter material, como puede ser el derecho a la vida o el derecho a la integridad física o psíquica. Y uno de los elementos que destaca esta jurisprudencia constitucional es que hay mucha cosa de esta de alergia. Yo no tengo alergia. No, no tienes alergia, vale, pues ya está. O sí. Lo acabo de diagnosticar. No puedo. ¿No puedes? Madre mía. Me ha cambiado la voz. Te ha cambiado la voz, es verdad. Sí. Eso es. Vale. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, lo voy a intentar. Me ha cogido un resfriado y estoy... Venga. Entonces, lo que viene a decir un poco esta jurisprudencia, entre los elementos fundamentales que destaca, es que tenemos que emplear cuantas herramientas de investigación se presenten como racionalmente necesarias, suficientes y adecuadas ante cualquier sospecha fundada de delito. Y esto lo recogeré al final porque es importante en el sentido de que también ha adelantado Elena, y es que la consideración principal que se tiene por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las autoridades judiciales es que estas personas nunca van a aparecer, o estas personas han sido tragadas por el mar, como ha mencionado Elena, o estas personas están muertas y nunca van a llegar. Pero nunca se estudian o ni siquiera se imaginan otra serie de circunstancias que pueden suceder, como que, por ejemplo, esos cadáveres arriben a las costas españolas en un momento dado, arriben a otras costas, que no tienen por qué ser la española, pero es que tenemos un sistema policial y un sistema judicial que está interconectado y que facilitaría la búsqueda de familiares en estos contextos. Pero como eso no está en el colectivo imaginario colectivo, no se permite esa búsqueda. Y, por lo tanto, no se cumple con este estándar constitucional de utilizar todas las herramientas que se presenten como necesarias, suficientes y adecuadas ante cualquier sospecha de delito. Y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que conecta el derecho a la vida con el derecho a una investigación suficiente y eficaz. Y en este caso tenemos la sentencia que os comentaba al principio del naufragio en Grecia del 2025, en el que el Tribunal Europeo viene a considerar vulnerado el artículo 2, el derecho a la vida, de este convenio, porque en ese caso las investigaciones internas no fueron lo suficientemente independientes, adecuadas y eficaces. Es decir, no se investigó realmente qué pasó con ese naufragio. De hecho, no tenían ni siquiera claro qué día había sucedido el naufragio. Y en segundo lugar, porque a la vista, y textualmente también lo menciona el tribunal, a la vista de lo que las autoridades sabían o debían haber sabido el día del naufragio, no adoptaron todas las medidas razonables para proteger la vida de las personas a bordo. Y esto es fundamental en contextos migratorios porque es de las primeras sentencias que tenemos en esta materia. Y ahondando también en el derecho a la vida y saliéndonos ya de las investigaciones suficientes y eficaces, nos encontramos con el derecho a la vida en relación con el derecho a la vida privada y familiar, y es para aquellas situaciones en las que se intentan obtener los restos cadavéricos de un familiar. Y es, yo vengo a España a buscar vengo a buscar a mi familiar o sus restos cadavéricos.
es todas las... o todos los impedimentos que se hacen a esa búsqueda vulneran directamente estos dos derechos. Lo que pasa es que todavía no tenemos jurisprudencia en este sentido. Y esto es, bueno, a mí me resulta paradójico, y es que la única sentencia que tenemos en España del Tribunal Constitucional en esta materia, recoger los restos cadávéricos de un familiar, hace referencia a una mujer que abortó de manera natural y ella quería recuperar los restos cadávéricos de del feto nacido o del niño nacido muerto para enterrarlo en base a sus creencias religiosas. Entonces, volvemos a lo mismo, es que estas circunstancias solo se analizan desde determinadas lógicas y desde luego la lógica de las migraciones no entra en esta lógica. En cuarto lugar nos encontramos con, bueno, en relación a lo anterior, ¿no? El derecho a la identidad, a la libertad de religión y a poder enterrar a tus propios familiares. Vuelvo a hacer alusión a la sentencia que mencionaba al principio, la 11/2016, porque aunque no tengamos jurisprudencia, sí que tenemos referentes jurisprudenciales donde sí que se analiza que efectivamente el disponer de tus o de los restos cadávéricos de un familiar responde a o se encuentra conculcado en el artículo 18 y 15, es decir, el derecho a la vida en relación con el derecho a la vida privada y familiar. Claro, y en este sentido el tribunal ahonda en que este derecho se encuentra, bueno, o se ha analizado mucho más respecto a cómo dar sepultura a un familiar siguiendo las creencias espirituales y religiosas propias de la persona y, por lo tanto, relacionado con el derecho a la libertad de culto y de religión. Que ya, de hecho, el tribunal menciona, ¿no? Es decir, esto ya existía, existe el ius sepulcri, existe ese derecho a enterrar a tus familiares. Lo que pasa es que, bueno, pues lo mismo, no tenemos conciencia de que esto pueda suceder también a personas que están intentando llegar a nuestro país. Y aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco tiene una jurisprudencia clara en este sentido, pero sí que considera vulnerado el artículo 8, que en este caso sería el derecho a la vida privada y familiar, cuando se da un excesivo retraso en la restitución de los miembros sobrevivientes del cuerpo de un familiar tras la práctica de una autopsia o recogida de muestras, en 2 casos contra Francia, en el rechazo a la entrega de las cenizas de su esposo a su mujer, en un caso contra Suecia, y en el enterramiento de un niño nacido o muerto sin entregar el cuerpo a su madre allí presente. En este caso tenemos 2 casos. Más allá de eso, no tenemos más jurisprudencia de lo que significa la búsqueda o el acceso a los restos cadavéricos de un familiar. Y en quinto lugar, y aquí sí que es fundamental, ¿no?, el principio de no devolución. ¿Y por qué es fundamental? Porque el comité ya nos ha dicho que la devolución de personas de manera irregular, o no de manera irregular, pero la devolución de personas a aquellos contextos donde pueda sufrir riesgo de desaparición o muerte, constituye una desaparición forzosa, ¿no? Entonces, por eso aquí en este caso, y sobre todo en nuestro contexto jurídico, es importante. Y como hemos visto, voy fatal, ¿no? Vale, fantástico. No sé cómo vas, pero te quedan menos tiempo que antes. O sea, estamos aprendiendo mucho. Vale. Vale, voy. Vale, vamos a pasar por esto un poco. Vale, el caso es que, como estamos viendo, ¿no?, todos estos derechos que nos encontramos en el sistema regional, es decir, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el contexto español, el Tribunal Constitucional, tienen un sentido dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos bajo el derecho a la verdad, justicia y reparación. Y el relator especial de Naciones Unidas para este derecho identifica 5 pilares, ¿no?, cuando habla de estas cuestiones. Y es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y a la no repetición. Y esto es importante porque es importante y las familias están haciendo un ejercicio de memoria a la hora de buscar a sus familiares. Y los Estados, en este caso España, tienen la obligación también de hacer ese ejercicio de memoria. Entonces tenemos el derecho a la verdad. Las víctimas y las familias tienen derecho a saber qué ocurrió, saber el destino de sus familiares, participar de esas investigaciones, y el Estado tiene la obligación de investigarlas. El derecho a la justicia, que ya hemos mencionado. El derecho a la reparación, y aquí es donde yo digo que esto requiere un análisis individual y
pormenorizado de lo que necesita cada familia o cada persona que está en ese proceso de búsqueda. Porque además el comité incluye dentro de este derecho a la reparación la restitución, en el que podría incluirse la restitución de los restos cadavéricos también, la indemnización económica, la rehabilitación, la satisfacción. Aquí también se incluye el tema de la verdad, el reconocimiento y las disculpas, y las garantías de no repetición. Y pasando un poco a, ya para ir finalizando, ¿no? ¿Cómo se materializa esto o qué es lo que está pasando en España con las familias que están en esos procesos de búsqueda o con las víctimas de las muertas y las desaparecidas en contextos migratorios? Por una parte nos encontramos con estos impedimentos a poner una denuncia que mencionaba Elena al principio, ¿no? Ya también se ha mencionado, y es que hasta hace relativamente poco no teníamos una instrucción de la Policía Nacional que dijera que efectivamente las familiares de las personas desaparecidas podían poner una denuncia en su propio nombre en España. Lo que normalmente se hacía es vete a Argelia, vete a Marruecos, vete a tu país a poner allí la denuncia. Lo que pasa es que a pesar de que tengamos conexiones entre los sistemas policiales, no existe una conexión para la búsqueda de estos familiares, ¿no? Aquí encontramos la primera vulneración que hemos mencionado. Y esto entra directamente en conexión con ese ideario de, pues si es que esta persona, ¿dónde estará? ¿No? Como las probabilidades de que las encontremos son mínimas, no vamos a emprender esa búsqueda. Y además es que eso supone que mi esfuerzo de trabajo es muchísimo mayor, porque efectivamente no es fácil buscar a una persona desaparecida en contextos migratorios, pero tampoco lo es para las familias. Y desde luego no es una obligación de las familias, es una obligación de los Estados. En segundo lugar, ya interpuesta la denuncia, la Policía Judicial debería realizar al menos aquellas pesquisas que considerara necesarias para saber a priori qué es lo que ha pasado. Y entre ellas, la más importante, y seguro que la primera que se nos viene a la cabeza, es la recogida de muestras de ADN, que pues, evidentemente no se están recogiendo muestras de ADN en las comisarías, tal y como establece, por cierto, la Ley 10/2007. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esos ADN, esas muestras de ADN se puedan cotejar con las muestras de ADN recogidas en otros territorios, tanto nacionales como internacionales. Es decir, he recogido la muestra de ADN en España, el cadáver ha llegado a las costas italianas, pues ya está, se hace un cotejo de ADN y efectivamente se comunica a las familias que hemos encontrado este cadáver. Eso, desde luego, no se está haciendo, pero es que ni siquiera hay conexión entre los institutos de medicina legal con estas bases de datos policiales. Y además, esto permitiría facilitar la colaboración entre las autoridades policiales y forenses europeas e internacionales, como prevé la decisión marco del Consejo de Europa del 30 de noviembre de 2009. Y además es que es una práctica que descargaría de trabajo a las autoridades judiciales, que evidentemente lo que están obligando a las familias es que se abra un procedimiento judicial. Y aquí nos encontramos con la tercera dificultad, y es los consulados en países de origen no están facilitando que las familias puedan acceder a los poderes de representación para poder ejercer la acusación penal en un procedimiento aquí en España y, por lo tanto, seguir la búsqueda de sus familiares. Por lo tanto, esos procedimientos suelen cerrarse. Es verdad que hay algunos juzgados que están admitiendo que se haga esa representación por videoconferencia y otros que no. Entonces, quedas a la suerte de ese juzgado o ese oficial del juzgado. Y luego, claro, es que estas recogidas de muestras, en muchos casos, deberían ser de oficio por parte de la policía. Cuando no lo son, se solicitan por parte de los juzgados. Pero es que nos encontramos con el tercer supuesto en el que ni la policía ni el juzgado se le ha ocurrido que eso pueda suceder. Y además, aunque se lo plantees, tampoco considera necesario, como nos ha contado Elena, ¿no? Y ya en el último caso, ya para ir cerrando, de verdad, claro, en el momento en el que se ordena el enterramiento de un cadáver, ya todos estos impedimentos, a todos estos impedimentos se suma el hecho de cumplir con los requisitos de la exhumación, poder encontrar dónde han enterrado a mi familiar, ¿no? Porque si tenemos una tumba donde ni siquiera aparece la fecha en la que se ha enterrado, la fecha en la que ha podido llegar ese familiar, ni siquiera yo puedo hacerme mis ideas de dónde puede estar. Entonces, no puedes ir solicitando la exhumación de todos los cadáveres que hay enterrados sin identificar, que eso ya
per se vulnera el derecho a la identificación bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, la pregunta que ronda, ¿no?, es como, ¿cómo voy a identificar a un familiar o cómo una familia va a identificar a su familiar si ya está enterrada y no sabe dónde? ¿Esto respondería a un acto de desaparición forzosa o no? Lo que sí que sabemos es que la búsqueda de personas muertas y desaparecidas en contextos migratorios no debe recaer bajo ningún concepto en las familias, ya que es una obligación de los Estados. De hecho, ya nos lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gómez Palomino contra Perú en el 2005. Son las autoridades las que deben iniciar esta búsqueda y esta investigación. Y esto, si os fijáis, no es azar. Responde a una lógica criminal y de externalización de fronteras. ¿Por qué? Porque las personas todas las dificultades que se encuentra una persona cuando migra, se las encuentra cuando muere. Y todas las dificultades que se encuentra una persona cuando migra para buscar a sus familiares, se las encuentra cuando está en esa búsqueda y se encuentra y se topa con el sistema de justicia español. Y esto responde además a una lógica de externalización y de desresponsabilidad del Estado español. Yo como Estado español soy responsable de esas desapariciones que han sucedido en mi zona SAR, en mis aguas o en las aguas internacionales, porque yo no he acudido, porque por 2 millas no se encontraba en mi zona SAR, ¿o no? Pues diciéndote que tienes que ir a poner la denuncia a Argelia, efectivamente me desresponsabilizo de esa responsabilidad que yo tenía de búsqueda. Y además me responsabilizo de la obligación permanente de búsqueda, porque si no estoy vulnerando tu derecho a la vida, como ya nos dijo el comité y lo hemos señalado al principio. Entonces, como resumen, la omisión sistemática del rescate de personas en peligro en el mar, la omisión de una investigación suficiente y eficaz en los casos de denuncia de una desaparición y los impedimentos para identificar un cadáver, repatriarlo o buscar a un familiar forman parte de una política perfectamente diseñada y vulnera de manera sistemática los derechos de las personas y de las víctimas y de sus familiares. Entonces, mi invitación, y creo que Elena lo va a hacer en las recomendaciones, es que tengamos en cuenta esta perspectiva cuando pensemos en, o cuando las familias se acerquen bueno, no, creo que no hay nadie de la comisaría, pero bueno, en ese caso, ¿no?, que se acerquen a poner una denuncia, que se acerquen a abrir un procedimiento judicial, que se acerquen a buscar a sus familiares y que tengamos esto también en la mente cuando veamos naufragios en nuestras costas. Gracias. Pues muchas gracias, Isa. Elena nos ha recordado que estamos ante una guerra contra las personas que migran, ¿no?, que la gente no se muere ni desaparece, que a la gente se la mata y se la desaparece. Isa nos ha recordado... Tengo que tocar algo, ¿verdad? Ahora, perdona. Isa nos ha recordado que hay personas vulnerables, y luego nos ha ido explicando que cuando una persona es vulnerable es porque se le han vulnerado sus derechos humanos. Estamos ante unas víctimas, y si hay víctimas, y lo dijimos ayer, es porque hay victimarios. Elena nos ha hablado de macrovictimización, ¿verdad? Las personas mueren y desaparecen y mueren muchas personas, mueren durante mucho tiempo, llevamos más de 30 años de memoria sumergida, pero además mueren todo el rato, porque para sus madres, para las personas que les quieren, cada mañana es una sola muerte. No solo te arrebatan la vida cuando hay una desaparición, te arrebatan también la memoria. La vida cambia en su sintaxis cuando uno de los nuestros muere y toda palabra parece vana. Hay una línea que une las experiencias de resistencia con la desaparición, la migración, una experiencia de resistencia, y la estrategia política es la desaparición. Esa línea une a Argentina con Gaza y, desde luego, con la frontera occidental euroafricana. Antes de dar paso a Elena para las recomendaciones, y porque quiero que terminemos con esas recomendaciones, quiero recordar estas palabras que las conocemos porque las cantó Daniel Biglietti, pero que las escribió una escritora uruguaya, Circe Maya, que dice: no son solo memoria, son vida abierta,
continua y ancha, son un camino que empieza. Dicen que no están muertos, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Creo que las palabras de Isa, de Elena, el trabajo de Caminando Fronteras, es una manera de cantarle a la vida, es también un ejercicio de resistencia, y dejo paso a Elena para sus recomendaciones, porque tenemos que seguir cantando. Bueno, pensaba que ibas a terminar tú, No. pero punto y seguido. Quiero que entendáis que estas recomendaciones nacen de una voluntad de servicio público. Es decir, nuestra organización tiene muy claro que no hay que crear cosas paralelas, como se crean siempre constantemente para las personas migrantes en vida, sistemas paralelos, que las desaparecidas y muertas en las fronteras, las víctimas de las fronteras, tienen que entrar por los mismos canales que cualquier otra desaparecida o cualquier otra persona. Sabemos que hay resistencia en el gobierno a hacer esto, que está creando sistemas paralelos, pero nosotras no resistimos a eso y creemos en ese marco de servicio público, pero también teniendo en cuenta las características especiales y específicas de estas desapariciones, como se hace con otras desapariciones. No es lo mismo una desaparición de una mujer víctima de violencia machista que una desaparición de una persona con problemas cognitivos, como el caso del Alzheimer, otras enfermedades, como las víctimas de las fronteras, pero siempre, por favor, dentro de los sistemas y las garantías de los servicios públicos. Como decía Isa, los Estados deben buscar a las víctimas de las fronteras de manera proactiva. Es su responsabilidad. Pero es que además tiene que haber una formación especializada a las fuerzas de seguridad del Estado y a los institutos de medicina legal. ¿Por qué? Bueno, pues porque el racismo atraviesa a todos esos cuerpos, ¿no?, policiales y de servicio público, y porque nos encontramos, por ejemplo, nuestra experiencia es que la Guardia Civil tiene muchísima más sensibilidad con estos temas. No sensibilidad me refiero a que cumple más con las leyes españolas que, por ejemplo, la Policía Nacional. Hay que habilitar canales para que las organizaciones sociales, eso sí, tenemos una información que puede servir para las fuerzas de seguridad del Estado y para los institutos de medicina legal. Tenemos acceso a las familias, tenemos acceso tal vez a esos datos ante mortem, y tienen que habilitarse canales para que las organizaciones sociales que tengan acceso a datos ante mortem puedan volcarlos en esos servicios públicos para que sigan buscando. Que el registro de todas las víctimas esté en el Centro Nacional de Desaparecidos, y sobre todo, y muy importante, que nosotras creemos, hay muchas familias que están viniendo a vuestros pueblos a buscar. Hay seis cadáveres que aparecieron en las costas de Motril no hace mucho, y sabemos que hay familiares que vienen a los pueblos a buscar, y qué bien sería que se acercaran a los servicios sociales y que los servicios sociales pudieran hacer algún acompañamiento cuando esas familias no saben ni cómo es el pueblo, ni dónde buscar, ni cómo acercarse al juzgado, ni quién le va a traducir. Qué bien sería que esto fuera una responsabilidad de las administraciones locales, que además tienen los cementerios, que además tienen una información que a las familias puede servirle. Garantizar esos entierros con rituales espirituales y religiosos, algo que llevamos pidiendo, y eso lo saben muy bien las compañeras de Coordinadora de Barrios, que el 6 de febrero sea el Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras por lo que sucedió en Tarajal. Incluir, fijaros que hasta el registro civil es racista. Fijaros que hasta incluso cuando se toman los datos en el registro civil hay datos que no se mencionan, o hay datos que si estuvieran en los registros civiles, cuando vienen familias 10 años o 20 años después, que vendrán a buscarlas y que seguirán buscándolas, en ese registro civil tiene que haber elementos con los que poder buscar. Priorizar la identificación de los fallecidos. Fijaros lo perverso que es que llegan personas desaparecidas o personas muertas a nuestras fronteras, y lo primero que hace Frontex, lo primero que hace la policía es hacer un interrogatorio sobre cuánto has pagado de la patera, cómo has hecho el viaje, pero no se le ocurre hacer esas preguntas en ese camino para obtener datos sobre las víctimas, ¿no? Hay un momento precioso con los supervivientes que se pierde porque no hay ninguna voluntad de la Fuerza de Seguridad del Estado de identificar a esas víctimas.
víctimas. La Fiscalía tiene que investigar esas noticias falsas, esas extorsiones a las familias y la policía tiene que hacer el camino contrario, es decir, cuando llega ese cuerpo a esa patera es la policía la que tiene que buscar a la familia y no la familia seguir buscando y tocar a las puertas de todas las administraciones públicas. Y tenemos también recomendaciones para todo el mundo, hasta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es que es vergonzoso. Las embajadas y los consulados en los países de origen tienen que ser un espacio donde los familiares puedan denunciar las desapariciones. No solo que puedan denunciar las desapariciones, sino que la Policía Nacional de nuestros consulados podría perfectamente tomar las muestras de ADN con cadena de custodia a las familias, porque esas muestras de ADN van por valija diplomática y eso se podría hacer perfectamente y no se hace porque no hay voluntad suficiente. Hay muchas veces que no se puede obtener el ADN, pero que hay que implementar otro tipo de procedimientos. Las huellas dactilares es un procedimiento bastante importante, pero sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Granada tiene un proyecto de identificación craneofacial para implementar también en todos los migrantes que están llegando a las costas y que están sin identificar. Hay otros métodos científicos que nos pueden llevar también a la identificación, solo hay que tener voluntad para implementarlos. Y, bueno, pues esos visados humanitarios, como empezábamos al principio hablando de la humanidad, para que las familias puedan identificar a sus seres queridos. Estos son fotos del primer Congreso Internacional de Familias que hicimos. Fue un acto de reparación. Las familias agradecieron mucho poder haber sido, después de que, decía un familiar, nos echaron a patadas de todas las comisarías, que una ministra del Estado español nos reciba y esté con nosotros y nos escuche, eso ya es un acto de reparación. Tuvimos un encuentro de trabajo con las familias y una ceremonia interreligiosa. Y quiero terminar pues con, si me deja Patuca después de su speech maravilloso, con nuestra página web. Están las fotos de muchas de las víctimas porque sus familias quieren que estén y yo creo que ellas son las que están aquí esta mañana y ellas son las que bueno, están en esta mesa. Ay, quería poner el... ¿Por qué no se abre? No. Esta mañana no. Ay, debería abrirse. Ay, qué pena. Bueno. Y a ver, este es otro. No. Ese es otro vídeo. Mira, a ver este. Tampoco. Bueno, ay, lo siento mucho que no... Ah, vale. Dale. A ver. No. Bueno, que sepáis que si queréis en nuestra página web hay muchas fotos de las personas, de las víctimas y bueno, quería terminar pues con ellas, pero bueno, yo sé que ellas están aquí en esta sesión presentes todo el tiempo. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Elena. Vivimos en común, morimos en común. Creo que es el momento para poder preguntarlas, interpelarlas, contribuir con nuestras reflexiones y, desde luego, yo creo que tenemos una tarea pendiente, que es entrar en la página web de Caminando Fronteras y ver ese vídeo al que nos invita Elena. ¿Tenéis, no sé si alguna pregunta? Porque si no, venga. Porque si no las voy a hacer yo y va a ser peor para ellas. ¿Hay algún avance en la exigencia de responsabilidades por la posibilidad de socorro cuando se disputan en dos países se podrá una barca o no? O sea, ¿se vislumbra que por fin pueda ocurrir algo?
en el operativo del día a día no hay ningún avance, es decir, vamos a peor. No sé si creo que jurídicamente tampoco hay ningún caso que haya sido. De hecho, nosotras, por ejemplo, hemos usado incluso en el Estado español, esto depende de Salvamento Marítimo, y Salvamento Marítimo tiene, bueno, la Marina tiene un sistema también de quejas y de investigación de casos, ¿no? Cuando sucede un accidente marítimo. Entonces, nosotras hemos interpuesto quejas ahí por hundimiento de embarcaciones y tal, incluso por lo que veías en el cementerio, estos chicos del Hierro. Bueno, según Salvamento Marítimo, se movieron de un lado a otro y la embarcación volcó. Según la declaración de los supervivientes, claro, hacía mucho viento, la barca de Salvamento Marítimo les dio y se partió. De hecho, la gente que es rescatada no estaba mojada. No, entonces, pero eso no se investigó tampoco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nosotros pedimos que se investigara como accidente marítimo varias veces en varios accidentes y nos dijeron que ellos no consideraban que eso era un accidente marítimo. Entonces, por sus vías y sus canales no se investiga, y por lo jurídico, no sé si Isa quiere añadir algo, pero creo que tampoco tenemos una impunidad muy grande. Ese es el problema, que hay una impunidad. Y luego también, ¿quiénes son las víctimas? Claro, también tenemos el problema que cuando dices, no, yo es que he sido víctima de esto así, y tú cómo demuestras que estabas ahí, o cómo demuestras que tu familiar iba en esa barca, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir como a acusaciones populares, también porque las víctimas en las acusaciones, bueno, pues los procesos son interminables, son terribles, su vida va cambiando, ¿no? A veces en situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero es verdad que teniendo incluso la policía, lo que te decía, esa diferencia de... Además es que Salvamento Marítimo sale oficialmente diciendo esto es lo que ha pasado con la barca, sin embargo las declaraciones a policía de los supervivientes eran totalmente diferentes y ahí tampoco hubo investigación. Y bueno, pues es la impunidad. Es la impunidad, es el sueño este, ¿no?, que tenéis todas las abogadas, de encontrar un caso que sirva y que pueda asentar jurisprudencia, pero es que es lo que dice Patuca muchas veces, es que a veces vamos a otros sistemas de reparación y otros sistemas de justicia, porque en el caso migratorio la justicia del Estado español es que no sirve nunca, ¿no? Es terrible decirlo, ¿no? No sé, Patuca, tú qué piensas, pero vamos. Bueno, yo creo que Isa lo ha descrito muy bien, ¿no? Cuando ha dicho que las mismas dificultades que se encuentran las personas las personas migrantes en vida, se las encuentra también, ¿no?, cuando han fallecido, en ese déficit de acceso a derechos. Yo creo que es sistemático, y además hay una realidad, y es que los operadores judiciales no vemos a las víctimas. Quiero decir que es una realidad. Quiero decir, ni fiscalía ni juzgados y tribunales tienen en la misma consideración a los muertos cuando están de un lado, cuando son muertos autóctonos, que cuando los muertos son personas migrantes o personas del sur global. Hemos hablado de una guerra contra las personas migrantes, pero dentro de todas las guerras, y ayer Patricia describió muchas, ¿no?, la guerra contra las personas migrantes tiene una singularidad específica, y es que los muertos siempre son del sur global. En las demás guerras, ¿no?, hay muertos de distintos bandos, y en la guerra contra las personas migrantes los muertos siempre son del sur global. Nunca no hay justicia para las víctimas. O sea que yo, en mi experiencia, voy a hacer una nota a pie de página a lo que ha dicho Elena. Lo que las abogadas soñamos es que no haya más víctimas. Bueno, sí. Pero como las hay... Pero de las que ya ha habido, sí, poder traerles algo de justicia. Sí. Bueno, muchas gracias. Hola. No sé si esto funciona. Sí, perfecto. ahora sí. Yo quería un poco preguntaros, porque claro, a mí me encanta el derecho internacional, es fabuloso, nos genera unos estándares fantásticos que nos encanta aplicar a los casos, ¿no? Y sin embargo, qué importante es un campo tan inexplorado, porque al final un poco lo que yo recibo de lo que trasladáis, ¿no?, y un poco también pues siguiendo vuestro trabajo, es un espacio que a nivel jurídico, como está fuera de las lógicas completamente, es
está inexplorado, ¿no? Y entonces, de repente, me parece tan importante documentar las dificultades específicas, ¿no? Y yo añado alguna más que nos hemos encontrado a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? O sea, planteabais, por ejemplo, el simple hecho de poder personarse en un procedimiento, ¿no? O sea, que no puedas personarte en un procedimiento porque estás en otro país, a lo mejor no tienes una documentación y no puedes acceder a un poder. Claro, es absurdo, ¿no? O sea, desde un punto de vista de acceso a derechos, y seguro que si se plantea desde un enfoque de derecho internacional de los derechos humanos, es absurdo, ¿no? Y aquí también interpelo a las compañeras juezas y jueces que están en el público, ¿no? Como para ver formas. Nos pasa lo mismo cuando estamos hablando de asistencia jurídica gratuita. Porque claro, ahora pues tenemos organizaciones sociales que en un momento dado se atreven y tienen medios a litigar casos de este tipo, pero ni todas las organizaciones litigan, ni todas las organizaciones tienen medios para hacerlo. Y la asistencia jurídica gratuita solamente se permitiría a una persona extranjera que está fuera del Estado español en casos muy determinados. Entonces, claro, es que ¿dónde están esas limitaciones? O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Es absoluto el derecho a la vida? ¿No? Hablamos a nivel teórico en el derecho internacional de los derechos absolutos y que no se puede poner ninguna traba y que tiene que priorizarse el interés superior del menor y de repente lo bajamos a la realidad del procedimiento judicial y el no poder personarte, el tener que abrir todo un procedimiento contra el consulado porque no te deje firmar, que no puedas acceder a asistencia jurídica gratuita. Es que claro, o de repente se encuentran con la gran suerte de entrar en contacto con una organización que en un momento dado va a litigar eso y lo va a luchar y va a estar 14 años litigando hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o resulta imposible aterrizar los derechos de los que ha hablado Isa a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué estaba preguntando ya, pero no, como que me gustaría que, ya que hay un montón de compañeras juristas aquí también, como que reflexionemos juntas ante un campo tan inexplorado, todas las posibilidades, o qué se puede hacer desde la judicatura en un momento ante un caso parecido, o qué se puede hacer desde Fiscalía, o qué se puede hacer desde los consulados, ¿no? En este sentido. Para que tú tengas, o sea, a ver, en la carrera judicial, si no tenemos protocolos, los jueces cada uno hacen lo que consideran. Cuando hay un protocolo, ya al menos puedes saltártelo porque es un protocolo, no se vincula, pero al menos ya tienes una guía de actuación y tienes un... Bueno, te lo tienes que pensar, ¿no? Para no hacer algo. Entonces, es verdad que hay protocolos de actuación en muchas otras materias. No me consta que lo haya en los juzgados que manejan casos de desaparecidos en fronteras, en costas. O sea, hay un poco la reflexión que yo quería trasladar también es, claro, es que este derecho no lo tienen que garantizar solo los órganos judiciales. En este caso también las fuerzas y cuerpos que están en teoría en primera línea, ¿no? Deberían ser los garantes en primer lugar, ¿no? Entonces, como todas las investigaciones, o todas las indagaciones que se hacen en un caso de desaparición al uso, ¿no? Que comentábamos antes, recoger, tú cuando pones una denuncia por una desaparición de una persona española familiar tuya que pueda estar desaparecida en el barrio de al lado, te van a recoger la muestra de ADN o te van a coger todos tus datos para tomarte el ADN en un momento necesario, oportuno, en la policía judicial más cercana a tu domicilio. Es que eso en casos de desapariciones en contextos migratorios no está sucediendo porque no hay una voluntad, porque se considera que efectivamente pues es que ya no va a aparecer. Entonces yo creo que hay que partir desde el inicio, ¿no? O sea, como qué acciones como sociedad, como Estado, como operadores de diferentes espacios en los que estamos, también efectivamente órganos judiciales y Fiscalía, porque estoy completamente de acuerdo en tu análisis. Pero creo que dando ese paso previo se puede evitar todas esas dificultades que se encuentran en el proceso. Y luego en el proceso creo que todo lo que planteabas tú no es una cuestión ya solo de las desapariciones y muertes, sino de contextos migratorios. O sea, que también va un poco en relación a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la omisión de socorro? Bueno, es que si no puedo denunciarla porque estoy en un tercer estado o porque no estoy y mis familiares no la pueden denunciar y tal, pues ahí entramos en
A mí lo que me sorprende es que no haya como una práctica establecida de abrir en nada más que ocurran unas diligencias indeterminadas a las cuales volcar absolutamente todo lo que está ocurriendo, igual que se hace, por ejemplo, en una agresión sexual donde no hay denuncia porque la víctima no quiere denunciar. Se abren unas indeterminadas, se recogen una serie de pruebas, se practican y luego, si hay una víctima preparada para denunciar, ahí está el material probatorio intacto y conservado. Pero eso es ahora. Sí, claro, sí. No, esto es ahora... Tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no? Claro. Tiene Sí. que ver con que hemos hecho un trabajo. El 17 de enero del 2017, Elena se acordará, murió Brenda Callamba de frío en una patera. Y llegó el cuerpo rescatado a Ceuta. Y Elena me llamó, su hermana está en Francia, queremos que llegue. Y efectivamente conseguimos que no se enterrara el cuerpo hasta que llegara la hermana de Brenda. Cuando yo hablé con el juzgado, cuando yo hablé con el juzgado por teléfono diciéndole al juez, va la hermana de Brenda para allá, oía como por detrás gritaba la médico forense, ¿cómo es posible que la negra no esté ya enterrada? El 17 de mayo del 2016, una niña, Séfora, se ahogó en las costas de la playa de Tauro. El voluntario de Protección Civil era además policía local de los juzgados. El policía local, conmovido porque había visto cómo le cuenta en la puerta a la jueza de San Bartolomé de Tirajana, ha pasado esto. Y la jueza ordena que se busque a la madre de esa niña y que se busque al cuerpo. La madre estaba detenida. Cuando llama la jueza a la Policía Nacional, le dicen, mire usted, es que no sabemos qué mujer ha perdido a su hija. O sea, esa madre estaba detenida. Y la jueza le dice, busque a usted a la que más grita, y esa es. Entonces, que a veces basta con saber escuchar. Pero si para nosotros es la negra, todas las mujeres que están detenidas en un calabozo, aunque acaben de perder a su hija ahogada, y si hoy Séfora está enterrada en el cementerio de Güímez con su nombre, es porque hubo una jueza que escuchó los gritos de una madre y porque hubo una persona de Protección Civil que se conmovió. Mientras no tengamos también perspectiva antirracista es muy, muy complicado. Pero yo creo que Elena, yo me sé los nombres, ¿no? Pero ella tiene los rostros, ¿no? Yo creo que... Bueno, sobre todo la gran arbitrariedad. O sea, nosotras... hay una embarcación que desapareció hace poco, seguramente en las costas de Lanzarote. Una familia sevillana que vive en Sevilla se desplaza a Lanzarote a hablar con la Policía Nacional de esa embarcación. La Policía Nacional no les dejó ni entrar por la puerta. No les dejó ni entrar por la puerta porque dijo, esa barca está desaparecida. Aquí eso ya que sepas que están todos desaparecidos y tú no tienes... Y estamos hablando del tío de la víctima y la madre no tenía ni fuerzas para viajar a Lanzarote, que la madre está en Sevilla. Cuando el tío nos llama le decimos, acércate a la Guardia Civil de Lanzarote, que tienen otros protocolos, no es pegarte una patada en la puerta de la Policía Nacional. Entonces se acercó a la Guardia Civil y efectivamente la Guardia Civil de Lanzarote le recibió y le dijo, sí, nosotros te ponemos aquí hay que poner la denuncia y hacer el ADN, porque tú estás denunciando a una persona, no estás denunciando un grupo. Es como, ellos lo que piensan es que son una masa, ¿no? Ese es el imaginario, son una masa y metemos a todas las madres en la misma, la metemos en lo que decía Patuca. Entonces, nos llama la Guardia Civil y nos dice, mira, ellos es que viven en Sevilla. Dice, mucho más fácil seguir el procedimiento si van a la policía, le toman allí el ADN y tal. Y yo les dije a la Guardia Civil, ya verá para qué la Policía Nacional entienda esto en Sevilla. Bueno, porque además el ADN se lo tenían que tomar a la madre que estaba en Sevilla. Volvieron, un infierno para poder acercarse a la Policía Nacional. En la denuncia, la Policía Nacional de Sevilla dice, ha dicho la Guardia Civil de Lanzarote, o sea, lo pone por escrito porque le dice a la familia, sí, que os lo ha dicho la Guardia Civil, pues lo voy a poner aquí, que lo sepáis, ¿eh? Y la familia, pues sí, póngalo, si es que me lo ha dicho la Guardia Civil. Yo se lo dije después a la Guardia Civil de Lanzarote y me dijo la Guardia Civil, no hay ningún problema, ¿qué problema hay? Entonces, hay una arbitrariedad total y absoluta. O sea, no hacen absolutamente nada y sobre todo, ya te digo, nosotras sabemos que la Guardia Civil, ¿por qué? Porque la Policía Nacional está atravesada por la extranjería.
Entonces, lo que dice Isa, si la Policía Nacional hiciera su trabajo respecto a las muertas y desaparecidas, efectivamente habría muchas más tumbas con nombre y había muchas más familias que habían encontrado a sus familiares. No lo hacen porque la extranjería las atraviesa hasta la muerte. ¿Por qué no pasa con la Guardia Civil? Porque la Policía Judicial de la Guardia Civil tiene mucho expertise en personas muertas y desaparecidas. Entonces, cuando ellos ven una desaparecida en frontera, muchos tienen el chip cambiado, están viendo a una desaparecida, le da igual donde haya desaparecido. Y entonces empiezan a buscar la familia. Y es lo que dice Patuca, ahí es donde tenemos que incidir. Por eso decíamos nosotras, formación. Formación y directivas, al final. Directivas contra. Y lo que tú dices, directivas desde justicia. Mira, nosotras nos reunimos, pero fui yo, desgraciadamente, en el Ministerio de Justicia con un responsable. El número 2, después de la ministra que había antes, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el señor este, que era el número 2 del Ministerio de Justicia, hablándole de todo esto, nos decía, hemos firmado un convenio con Cruz Roja. Y yo le decía, sí. Digo, pero cuando tu padre con Alzheimer te desaparece, tú no te vas a la Cruz Roja a que te busque a tu padre con Alzheimer, ¿a qué no? Y decía, ya, pero es que esto es diferente, que los busque Cruz Roja, que ya les hemos dado dinero. Es verdad que con Cruz Roja se han firmado convenios y Cruz Roja hace una labor, pero cuando hablamos de un desaparecido, tú no le puedes dar la responsabilidad a Cruz Roja de buscar a los desaparecidos, ¿pero estamos ya locos o qué? Y eso era lo que nos decía el Ministerio de Justicia. Claro que se necesita efectivamente un protocolo allí, órdenes en policía, órdenes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, otro protocolo para tomar ADNs, pero ¿hay voluntad política? Ninguna, cero. Bueno, y porque además la diligencia de las muestras de ADN es una de tantas. De hecho, la premisa que ellos utilizan muchas veces es, nada, hemos llamado al teléfono que nos habéis dado y está apagado. ¿Cómo va a estar encendido? Señor. Vale, la siguiente premisa es, no, pues es que hemos mirado las pateras que han llegado ese día y no ha venido ninguna de esa localidad. Bueno, es que igual las corrientes ¿no? varían y pueden llegar en otro momento, no llegar en este momento. Es decir, que son tantas las diligencias que se pueden hacer que no se hacen antes de tener que inmiscuir a una persona en un proceso judicial. Que recuerdo que en España mismamente, cuando tenemos una amiga o un amigo que se encuentra en una dificultad, no le decimos lo primero, abre un procedimiento judicial. Decimos, vamos a ver si se soluciona y luego ya veremos si se abre o no, ¿no? También por cómo está la justicia de atascada. Entonces, bueno. Sí. Dale, Carlos, última palabra. Hola, Patuca. Es para ti la pregunta. Durante muchos años, tu admirable trabajo en Caminando Fronteras ha sido desde una de las puertas de salida, desde Marruecos. Allí tú pudiste conocer a mucha gente que después desapareció, los conocías y luego los conocías personalmente, incluso conocías familias, compañeros, y esto incluso te ayudaba, supongo, a la identificación, a conseguir. Por circunstancias absolutamente negativas y deplorables, no puedes hacer ya tu trabajo desde la puerta de salida de Marruecos y tienes que hacerlo desde España. Admirable el trabajo, evidentemente, pero debe comportarte más dificultades. Debe comportarte el que no puedas conocer de motu propio a las familias y a muchos de la gente desaparecida porque ya no puedes tener ese contacto directo con ellos. Esto te ha perjudicado, supongo, y ha perjudicado mucho ese trabajo de reconocer, de trabajar por los desaparecidos, de enterrarlos. Creo que me gustaría que opinaras sobre esto. Bueno, pues sí, ese era un miedo, pero no ha pasado como el miedo, ¿no? Y como lo que tú dices, ¿no? Normalmente. Primero porque ya la puerta no está en Marruecos. Ahora las personas están saliendo de Argelia, de Senegal, de Gambia, de Mauritania. La mayor parte de las personas están saliendo de allí. Entonces, claro, Marruecos no es lo que era antes, ¿no? Como todo, o sea, eso ha cambiado muchísimo, la frontera ha cambiado mucho. Y seguimos teniendo personas allí, o sea, con lo cual el trabajo se hace igual. En Marruecos seguimos teniendo también muchas personas de las comunidades migrantes, que en realidad son ellas las que hacen ese trabajo, ¿no?
o esa cercanía con las personas. Otra cosa es mi dolor por el exilio. eso ya es otra cosa, pero gracias a lo que decía antes, ¿no? A todo el equipo que tenemos, a que las fronteras ya no son iguales y demás, pues bueno, hemos podido seguir. Y el teléfono de familias, que mi compañero Usama, que está aquí, que es nuestro maravilloso psicólogo, sabe que las llamadas son todo el tiempo, a todo momento y tal. Pero sí que es verdad que las personas que pierdes y las personas que desaparecen, a las que conoces, con las que has compartido, eso te deja una huella que nunca termina. Y yo quería terminar, ¿no, Patuca?, con que, bueno, yo creo que esto de lo que estamos hablando, esta lucha será una lucha a largo plazo, pero que al ser liderada por las familias, yo creo que es la esperanza, ¿no?, de que esas familias rompan este sistema de muerte, como otra lucha liderada por las comunidades migrantes ha roto otro de los sistemas de explotación y muerte que hay en el Estado español, y hay que celebrar la regularización de personas migrantes en el Estado español. Y bueno, yo creo que un aplauso para esta gente brava.